Continuamos la serie de tutoriales sobre aulas virtuales. En este video explicaremos la utilización de la actividad tarea. Como ya hemos venido trabajando sobre este curso que se llama Inmunología Capacitación, vamos a retomar las actividades que hemos creado. Aquí hemos trabajado una actividad denominada consulta, cuyas respuestas se ven inmediatamente en la interfaz del profesor. Hemos trabajado otra actividad que se llama chat. Si nos vamos al lado derecho, en el panel de administración del chat, podemos ver el registro de las sesiones de ese chat. Acá hubo una interacción entre el docente y un estudiante y podemos ver esa sesión y ver lo que charlaron en ese momento. Otra actividad que trabajamos fue un foro de debate sencillo. En ese foro de debate sencillo hubo dos participaciones de un estudiante respecto a un tema propuesto por el profesor. Y aquí se pueden revisar las calificaciones de los estudiantes. La siguiente actividad que se trabajó fue un glosario de conceptos clave en el que se añadieron estas entradas, las cuales 3 de ellas pertenecían a la categoría de juegos. Y por último se utilizó unas herramientas externas para crear un crucigrama. Para hacer clic en esa actividad denominada crucigrama, podemos ir al panel izquierdo y ver la administración del juego, los intentos realizados por los diferentes estudiantes. Aquí podemos ver los intentos realizados por este estudiante. Hacemos clic aquí en solución y podemos ver una visualización de cuál fue su intento para resolver ese crucigrama. Bueno, siguiendo con nuestras actividades, vamos a crear en este primer tema de introducción a la inmunobiología, vamos a crear una tarea. Para eso vamos a jugar un poco con la visualización que se le da al estudiante. Entonces vamos a hacer énfasis en el tema que estamos tratando. Vamos a editar y vamos a destacar este tema. Si nos vamos a la vista del estudiante que está abierta en otra sesión de otro navegador, podemos notar cómo le resalta ese tema en particular para que él sepa que ese es el tema que se está tratando actualmente. Volvemos a la ventana del profesor y aquí en ese tema añadimos una tarea. La actividad tarea permite simular la asignación de una tarea a realizar que luego se revisará y se calificará. Es una actividad útil para proyectos, ensayos, análisis de casos y talleres. Así como sucede en una clase tradicional, el estudiante deberá entregar un documento, pero totalmente electrónico. Esta actividad requiere que el docente revise y evalúe uno a uno el contenido digital que le envían sus estudiantes. Vamos a agregar esa tarea. Y vamos, por acá tengo unas tareas preparadas. Vamos a crear una tarea que va a consistir en entregar un ensayo en línea utilizando la plataforma de aulas virtuales. Entonces va a ser un ensayo sobre el tema de la resiliencia.
Entonces aquí el nombre de la tarea es un ensayo sobre ese tema. En la descripción detallamos el tipo de tarea que queremos que el estudiante nos entregue. En este caso se trata de un escrito personal que el estudiante debe realizar sobre ese tema. Debe tener mínimo 150 palabras y máximo 300. ¿Qué opciones adicionales configuramos para este tipo de tarea? No vamos a programar nada en la disponibilidad, es decir, en configurar las fechas de entrega, la vamos a dejar abierta. Y en el tipo de entrega vamos a escoger que sea un texto en línea. Quitamos esta opción. Solo queremos que el estudiante nos entregue un ensayo y que lo escriba directamente en línea en la misma plataforma de aulas virtuales. Aquí podemos habilitar el número límite de palabras, que en este caso serían 300. En tipos de retroalimentación dejamos todas las opciones por defecto. En configuración de la entrega, habilitamos que el estudiante acepte las condiciones de entrega. Entonces chequeamos estas dos opciones. Requiere aceptación del usuario pulsando sobre el botón y es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega. Esto nos permite configurar de que el estudiante solamente tenga la opción de responder y de realizar una sola entrega. No vamos a trabajar por grupo, sino que la tarea va a ser individual. Entonces dejamos todo esto por defecto. En avisos dejamos todo por defecto. En calificación colocamos que la puntuación máxima va a ser 5. Estos serían los ajustes del módulo. Dentro del tema calificación vamos a seleccionar flujo de trabajo. ¿Por qué seleccionamos el flujo de trabajo? Porque queremos que el docente tenga la posibilidad de calificar en bloques las diferentes tareas que le van enviando a los estudiantes y que solamente el docente permita ver las calificaciones cuando él considere que deben verlas, es decir, al final de un proceso. Mientras él va calificando, no quiere que los estudiantes conozcan su nota todavía. Esto lo vamos a ver con mayor claridad en el ejemplo cuando veamos la actividad de parte del estudiante. Entonces, resumiendo, se configura el nombre de la tarea, la descripción de la tarea que se quiere, el tipo de entrega en este caso va a ser un escrito en línea en la misma plataforma, se limita el número de palabras, se configura que la entrega requiera una aceptación de parte del usuario para que sea una entrega única y no tenga varios intentos, y se configura en la calificación que existe una puntuación máxima de 5 y se va a utilizar el flujo de trabajo de las calificaciones. Guardar cambio y regresar al curso. Entonces ya existe la tarea. En la vista del estudiante que está matriculado en ese curso, actualizamos acá, va a ver esa tarea del estudiante. Entonces aquí él lee que existe una tarea que debe elaborar un escrito personal, reflexionar sobre este tema, y debe tener al menos 150 palabras y máximo 300. Aquí dice que el estado de la entrega es no entregado, no calificada, que tiene un límite de tiempo, y aquí puede agregar una entrega, es decir, realizar la tarea. Vamos a suponer que el estudiante ya hizo su ensayo o ya está preparado para escribirlo directamente en la plataforma, entonces le damos agregar entrega. Aquí él debe redactar de manera directa en línea qué piensa sobre ese tema. Ya tengo por acá algo escrito al respecto. Le vamos a seleccionar toda esta parte y lo pegamos. Y le quitamos estos saltos de línea. Esta sería la
la tarea. Guardar cambios. Bueno, entonces acá dice que ya subió su tarea, ya la escribió en línea. Si queremos verla completa, aquí la vemos completa. Minimizamos para reducirla. Aquí nos dice que tiene 178 palabras, es decir, cumplimos con lo que pide la tarea, que al menos debe tener 150 palabras. Y aquí es donde están las opciones de confirmación que yo les habilité del lado del docente. Entonces aquí el estudiante debe confirmar que va a enviar esa entrega o esa tarea. Hasta que él no la envíe, el docente no podrá verla. Entonces envío la tarea y aquí lo confirmo, que es un documento de elaboración propia y que si no es de elaboración propia debo dar los créditos a las personas de las cuales yo tomé la idea de ese contenido. Entonces ya la tarea está enviada, no tengo forma de editarla, ya no puedo hacer más nada. Listo, me voy al lado del profesor. El profesor hace clic aquí en la tarea y se da cuenta de que hay 4 participantes. De hecho, este curso tiene matriculados a 4 estudiantes. Solamente uno de ellos me ha enviado la tarea y como se ha enviado uno, pues tengo uno pendiente por calificar. Entonces hago clic aquí en ver, calificar todas las entregas y aquí puedo notar mis 4 estudiantes. De esos 4 estudiantes hay uno solo, que en este caso es este, que me ha enviado la tarea. Entonces aquí dice enviado para calificar. Estas son las opciones que le habilité en la configuración de flujo de trabajo. Acá le doy editar para colocarle una calificación. Entonces acá le puedo colocar una calificación. Si yo leo este texto en línea y lo analizo con detenimiento, puedo buscarlo en internet para ver si no fue copiado y pegado de alguna otra página. Entonces puedo buscarlo y me doy cuenta pues que encuentra ese párrafo en particular en la página de la Asociación de Psicología Americana y me doy cuenta de que precisamente ese párrafo y de hecho todos los párrafos que me envió fueron copiados y pegados de esta página. Entonces aquí el docente puede tener un criterio para calificar porque no cumple con la premisa que él aceptó cuando envió la tarea, que era de elaboración propia. Entonces ya tengo un criterio sobre el cual calificar, puedo colocarle aquí 2. El estado del flujo de trabajo quiere decir que la calificación fue terminada. Hasta que la calificación yo no la coloque pública, el estudiante no la puede ver. Es decir, que tengo chance de calificar las tareas de los otros estudiantes, ir colocándoles el flujo de trabajo, calificación terminada, pero el estudiante hasta que yo no seleccione este estado no la va a poder visualizar. Entonces por ahora la calificación ha sido terminada y le digo guardar cambios. Continuar. Entonces dense cuenta de que acá hay una calificación terminada, 2 de 5. Si el estudiante, perdón, desde su perfil trata de ver la nota, actualizo por acá, la tarea,
dice que la calificación ha sido terminada, pero aún no puedo ver la nota. Me voy de nuevo al docente. Imaginémonos que los demás estudiantes ya fueron calificados, ya enviaron sus tareas y ya se hizo el procedimiento de la calificación, se cambió el estado a calificación terminada y ya el docente decide que está listo para publicar las notas para que las visualicen los estudiantes. De nuevo debo editar y actualizar esta calificación y cambiar el flujo de trabajo a publicada. Le digo guardar cambios. Esa publicación de notas la tendría que hacer para todos los estudiantes para que ellos visualicen su nota. Entonces ya está publicada. Me voy a la visual del estudiante, actualizo. Y al estar publicada, ya el estudiante ve que sacó una nota de 2/5. Bueno, este sería el ejemplo de una tarea tipo ensayo que se escribe de manera directa en línea en la plataforma de aulas virtuales. Vamos a crear otra tarea en otro tema. Entonces ya este tema no sería el tema activo. Podemos remover este destacado y destacar este tema para que el estudiante lo vea destacado. Y aquí vamos a añadir una tarea. En esta tarea vamos a hacer otro ejercicio diferente. Aquí tengo una tarea que debe ser un escrito sobre la expectativa de las aulas virtuales. Este sería su título o su tema. Aquí vamos a poner una descripción de lo que se quiere en la tarea. Entonces aquí se describe qué es lo que se quiere en esa tarea. Y se detalla de que debe escribir un documento que hable sobre su expectativa sobre el tema de aulas virtuales en estos momentos de confinamiento obligatorio por la pandemia, que se debe entregar un documento en formato Word con este tipo de extensión de mínimo 2 hojas y que el nombre del archivo que se debe adjuntar debe corresponder al apellido y su nombre. Entonces, si el estudiante se llama Jesús Rodríguez, debe entregar un archivo con el nombre rodríguezjesús.docx. Acá en archivos adicionales, como se trata de esta tarea implica que entreguen un documento electrónico, entonces le podemos colocar en archivos adicionales un ejemplo de cómo queremos que nos entreguen ese archivo, es decir, un documento que detalle el formato que debe seguir ese documento que nos van a entregar. Por acá tengo una copia de ese formato. Entonces simplemente lo que estamos haciendo es subir un ejemplo del formato y el tipo de archivos que queremos que el estudiante nos entregue. ¿Qué más configuramos? Bueno, como este es un documento, como esta es una tarea que implica la entrega de un documento, debe estar chequeado archivos enviados. El número máximo de archivos que deben subir es uno solo. El tipo de retroalimentación por defecto se queda igual. La configuración de la entrega, hacemos lo mismo. Activamos esto para que el estudiante acepte las condiciones de entrega. No se permite que reabra el documento una vez lo entregue. Y aquí vamos a hacer algo interesante que me preguntó un participante de la sesión de capacitación que se hizo con los docentes, que era si se podían programar tareas por grupos. Evidentemente se pueden programar tareas por grupos. Si queremos que esta tarea la entregue en grupos
de 2, 3 estudiantes, pues activamos esta opción y le decimos que sí queremos una entrega por grupos y que el estudiante debe ser parte de un grupo para poder realizar la entrega. Ahora vamos a explicar un poco en detalle esto. Aquí nos pregunta si se requiere que todos los miembros del grupo entreguen. No. Si un miembro del grupo entrega la tarea, los demás integrantes de ese grupo no es necesario que entreguen nada. Es decir, que los miembros del grupo se ponen de acuerdo para que uno solo de ellos entregue la tarea. Entonces, habilitamos entrega por grupos, habilitamos de que necesitamos que el estudiante haga parte de un grupo y no se requiere que todos los miembros del grupo entreguen la tarea. En avisos dejamos todo por defecto. En calificación colocamos que la puntuación máxima es 5 y que queremos utilizar de nuevo el flujo de trabajo. Entonces básicamente hemos escogido un nombre para la tarea, hemos descrito qué queremos con esa tarea y hemos definido el formato del entregable. En archivos adicionales le hemos adjuntado una muestra del documento como queremos que nos lo entreguen. En tipos de entrega hemos configurado que queremos que nos entreguen un archivo electrónico que sea uno solo. Aquí exigimos que el estudiante acepte nuestras condiciones para la entrega del documento y aquí configuramos la entrega por grupos. Más abajo en calificaciones colocamos la calificación máxima 5 y configuramos que queremos utilizar el flujo de trabajo. Guardar cambio y regresar al curso. Entonces ya tenemos aquí nuestra tarea. Como esta tarea es por grupos, nosotros tenemos que revisar en los estudiantes matriculados a nuestro curso si hay alguna creación de grupos ya hecha. Si no, pues debemos crear unos grupos en la plataforma del curso. Para eso nos vamos al menú izquierdo de administración del curso y buscamos una opción que se llama usuarios. Al desplegar los usuarios, podemos ver los usuarios matriculados. Entonces dense cuenta que hay 4 usuarios matriculados con el rol estudiante y hay un usuario matriculado con el rol de profesor. Entonces serían 4 estudiantes. Entonces podríamos armar grupos de 2. Volvemos al menú izquierdo donde dice usuarios y vamos a grupos. Aquí tenemos dos opciones. Nosotros podemos armar los grupos de manera manual o podemos decirle al sistema que los cree automáticamente. Vamos a explorar ambas opciones para tenerlo claro. Si queremos que los estudiantes armen sus propios grupos, lo cual es lo más probable que los estudiantes decidan, tendríamos que crear grupos manualmente. Aquí podemos decir que el nombre del grupo 1, guardar cambios, y aquí vamos a crear otro grupo que es el grupo 2. Simplemente estamos colocándole un número. Entonces estamos creando el grupo 1 y el grupo 2. En el grupo 1, ¿quiénes hay? Ninguno. Dice que hay 0 estudiantes o 0 participantes. Y en el grupo 2 lo mismo. Al tener seleccionado el grupo 1, podemos agregar o quitar usuarios. Entonces de los 4 estudiantes que hay, podemos decidir de que este estudiante y este estudiante hagan parte del grupo 1. Le damos a agregar. Entonces el grupo 1 estaría formado por estos 2 estudiantes. Le damos regresar a los grupos. Entonces en el grupo 1 hay 2 estudiantes, ahora nos vamos al grupo 2, no hay ningún estudiante, le damos a agregar o quitar usuarios. Y dense cuenta de que ya los estudiantes que seleccionamos previamente ya tienen que pertenecen al grupo 1. Este estudiante y este estudiante pertenecen al grupo 1, entonces nos hacen falta los otros 2. Le damos a agregar y le damos regresar a los grupos. Entonces así tendríamos 2 grupos formados de esta manera, si lo hacemos manualmente.
Para este ejemplo vamos a borrarlos. Eliminar el grupo seleccionado. ¿Sí? Seleccionamos este, eliminar el grupo seleccionado. Para que veamos la otra opción, que es la más fácil y la más práctica, que es que el sistema crea automáticamente los grupos. Al crear los grupos automáticamente, podemos utilizar estas opciones. Aquí hay un esquema de denominaciones, es decir, cómo se van a nombrar los grupos. Si dejamos grupo arroba, él va a nombrar los grupos como grupo A, B, C, D. Si ponemos grupo numeral, él va a nombrar los grupos como grupo 1, 2, 3, 4. Aquí en creación automática basada en, podemos decirle que cree los grupos basado en el número de grupos o miembros del grupo. En este caso, como tenemos 4 estudiantes, da lo mismo armar 2 grupos o da lo mismo que arme grupos cuyos miembros sean 2. O sea, armar 2 miembros por grupo y armar 2 grupos nos resultaría el mismo ejercicio. Si tuviésemos 6 estudiantes, pudiéramos decirle que nos armara 3 grupos. Entonces, al decirle 3 grupos, nos armaría 3 grupos de 2 estudiantes, es decir, 3 grupos por 2 miembros cada uno. Y si le decimos que lo arme por 3 miembros, nos armaría 2 grupos por 3 miembros. En este caso da lo mismo decirle número de grupos o miembros por grupo. Vamos a decirle número de grupos, queremos que sean 2 estudiantes. Seleccionar los miembros con el rol estudiante, asignar los miembros al azar. Queremos que nos muestre una vista previa. Entonces dense cuenta que aquí está armando el grupo 1 y el grupo 2, y en el grupo 1 estarían estas 2 personas y en el grupo 2 estarían estas otras 2 personas. Él lo hace automáticamente. Esta es la opción más razonable desde la perspectiva del docente y le garantiza de que haya una mezcla aleatoria entre todos los estudiantes matriculados y no sean los mismos que siempre forman sus grupos. Entonces vamos a darle a enviar. Entonces dense cuenta que nos creó lo que antes habíamos creado manualmente. En el grupo 1 hay 2 personas, que son estas 2, y en el grupo 2 estarían estas 2 personas. Dense cuenta que en el grupo 1 está nuestro estudiante de prueba. Este es nuestro estudiante de prueba. En este caso, como la tarea le corresponde a estas 2 personas, ellos 2 tienen que ponerse de acuerdo para ver quién entrega la tarea. En este caso vamos a asumir de que se pusieron de acuerdo y la tarea la va a entregar Carlos. Listo, entonces ya hemos creado la tarea como docentes. Ahora vamos a ver qué ve el estudiante desde su aula virtual. Actualizamos aquí. Y aquí el estudiante ve resaltado otro tema. Eso le indica de que el desarrollo del curso va por aquí y que le han puesto una tarea. El estudiante ve la tarea que le colocan, lee con detenimiento de qué se trata, puede ver el ejemplo que le mandan de cómo entregar la tarea. Aquí está el archivo de prueba para que él vea el formato que el docente exige para ser entregado ese documento. Él también dice de que ese estudiante, Carlos, pertenece al grupo 1, que no ha enviado nada, que no se ha calificado nada, y él puede agregar la entrega porque se puso de acuerdo con el otro estudiante. Ambos hacen parte del grupo 1. Entonces aquí me muestra la ventana para que él suba su tarea. Vamos a suponer de que ya se hizo. Le puso el nombre sugerido, que es de lado Carlos, y sube su tarea. Guardar cambios. Aquí está el estado de la entrega, no está calificada, y aquí confirmo que voy a enviar la tarea. Al enviar la tarea estoy confirmando de nuevo que el trabajo es de elaboración propia, excepto aquellas partes en las que haya reconocido la autoría de otra persona. Continuar. Y ya lo he enviado.
Una vez enviado, solamente tengo que esperar a que me califiquen, no puedo editar más nada. Esto es lo que ve el estudiante. Ahora, ¿qué ve el profesor? El profesor, al hacer clic aquí en las tareas, pues se da cuenta de que hay dos grupos. De estos dos grupos hay uno que ya le envió la tarea y él puede aquí ver y calificar esas entregas que le han hecho. Dense cuenta de que el grupo 1, que está formado por Luis y por Carlos, nos aparece la leyenda que enviado por calificar y nos aparece el mismo documento. Lo envió Carlos, pero le aparece tanto a Carlos como a Luis. Hasta la tarea fue enviada por una persona y le aparece a los dos. Entonces aquí podemos proceder a calificar a Carlos. Podemos editar la calificación. Podemos decir que sacaron 450, que el estado del flujo de trabajo es calificación terminada, y le damos guardar cambios. Continuar. Al calificar se dan cuenta de que la misma nota se la puso a los dos miembros de ese grupo. Como está configurado por flujo de trabajo esa tarea, al ver la vista del estudiante, él todavía no ve su calificación, hasta que él termine de revisar todas las demás tareas de los demás grupos. El programa en el flujo de trabajo que está listo para que sea publicado. Todavía no ve su calificación. Nos vamos otra vez al lado del docente. Y en el lado del docente puedo configurar, dense cuenta que aquí podemos escoger cualquier miembro del grupo, actualizar esta calificación. Y puedo decirle que la calificación puede ser publicada. Le damos guardar cambios. Y continuar. Entonces ya está publicada. Ambos miembros del grupo pudieran ver la calificación. Me voy otra vez a la vista del estudiante y el estudiante ve la calificación que obtuvieron. Desde el perfil del estudiante, él puede entrar en todo momento en el lado izquierdo al bloque de administración y ver sus calificaciones. Entonces él va viendo las notas que va llevando hasta el momento. En este foro, recuerden que sacó 3.5, en el crucigrama sacó 5, en la tarea tipo ensayo en línea, dentro de la misma plataforma sacó 2, y en la tarea, que era un documento entregable en formato Word, sacó 450 y ese lo hizo en grupo con otro estudiante. Desde el lado del docente, pues lo mismo, puedo ver todas las calificaciones que llevan los grupos en ese momento. Bueno, con este ejemplo terminamos la exposición sobre la actividad tarea.